profesores que integran el panel tienen una especial relación con el Departamento de Filosofía, pues durante su labor como docentes, muchos de sus estudiantes decidieron tomar la filosofía como profesión y opción de vida. Entonces, en este momento vale la pena recordar que si miran la publicidad del evento, este evento se hace en memoria al profesor Julián Palau. Y uno de los aportes del profesor Julián Palau en este evento fue que se hiciera un panel donde profesores de secundaria expusieran sus experiencias significativas en torno a la enseñanza de la filosofía. Y es por eso que, digamos, este espacio quiere especial significación. El criterio para elegir los profesores fue bastante complicado y difícil. Muy probablemente muchos de los que están enfrente mío sentados deberían estar aquí también enfrente, digamos, compartiendo sus experiencias. Sin embargo, los profesores que tenemos aquí tienen una especial relación con el departamento porque, basado en los comentarios de los estudiantes, las estadísticas que maneja el mismo departamento en cuanto a sus egresados y de los colegios que proceden, hay un especial número de estudiantes que proviene de colegios donde los profesores aquí presentes han enseñado. La charla que dieron ahora es fundamental, hablar de cómo fue esta labor. Yo tengo 37 títulos, 20 de ellos son PhD, son mis 37 exalumnos que estudiaron filosofía y que hoy ejercen como filósofos en diversas partes del mundo. Ese es mi orgullo. ¿Sí? Gasté mi vida en esto y ahí está el resultado. Son mis amigos. El primer alumno que llegó a la facultad de la Universidad del Valle se llama Antonio Rodríguez. Hoy en día es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, especializado en Foucault. Y el último está ahora, están acá, no sé por qué no vinieron esos sinvergüenzas, están cansados de oírme, están próximos a graduar, ya se me graduaron 2 y vienen 3 en camino, o sea que el número me va a llegar más o menos a unos 42, 43 graduados en filosofía. Ninguno se está muriendo de hambre. Ninguno. ¿Sí? Explotados vilmente por los colegios privados y algunos ya, bueno, lograron entrar al oficial, pero ahí nos defendemos. Desafortunadamente pues me fregué el corazón y entonces pues la frase me queda incompleta. La filosofía me dio para tener buenos amigos, para tener buenas amigas, para tener mis buenos tragos de ron mientras lo pude beber, porque nunca me faltó el roncito viejo de Caldas, y para tener mi cine, ¿sí? Que no me puede faltar, mi biblioteca, mi filmoteca, o andar en toda cuanta película hay. Trabajé 35 años en el mismo colegio, soy jesuita, en el sentido del diccionario filosófico de Voltaire. ¿No les suena? Jesuit en el diccionario filosófico de Voltaire es hipócrita. Y aprendí a hacer eso, aprendí a ser jesuita. Aprendí a jugarle al sistema. Aquí están las programaciones de los 2 últimos años. Esto es lo que un profesor de un colegio de la Compañía de Jesús tiene que presentarle a 5 jefes respectivos al finalizar el año. Ya no hay tiempo para atender alumnos, hay que estar sentado elaborando estos documentos. ¿Sí? Si usted no hace esto, le cancelan el contrato al finalizar los 10 meses. Si usted quiere que lo renueven y le den contrato indefinido, usted tiene que presentar esto al finalizar el año. En los colegios de la Compañía de Jesús, todos acreditados institucionalmente y todos con la norma ISO, para poder sostener esto es lo obligatorio en esos colegios. Una exalumna del departamento, Miriam Delgado, fue compañera de trabajo en el colegio, no me hizo caso, no quiso ser jesuita,
una profesora excelente a morir, divina, mi pecosa, no hubo palanca que valiera, me la echaron. Como ya tenían mis años y a mí ya no me podían echar, entonces pude hacer pataleta y pude hacer todo y hablar cuando ya uno está seguro de que se va a ir, ya uno puede hablar muchas cosas. Qué vaina. Pero esto es, mis compañeros, no se me desanimen, pero entonces por eso hay que aprender a ser jesuita. Ellos tienen una frase que yo no sé si es de San Ignacio, ¿sí? Pero es una frase muy jesuita. Hay que entrar con la de ellos para salirse con la de uno. Entonces yo se las apliqué a ellos. ¿Sí? Yo se las apliqué a ellos. Entonces, esta programación, cuando ya lo del ICFES se vino pues como una cosa impresionante, ya ni siquiera podíamos elegir el tema. Ya estos controles de calidad tienen unos comités que elaboran todo, ¿sí? Por favor, miren este programa, que esto es para una licenciatura, ¿sí? A un muchacho de 11, miren el programa que nos llegó de ACODESI. ACODESI se llama la Asociación de Colegios de la Compañía de Jesús en Colombia. Ellos son dueños de 13 colegios, un promedio de 1.500 alumnos por colegio, y fuera de eso, pues son los dueños de la Javeriana, que es un monstruo de más de 30.000 alumnos. Las dos sedes, pues Cali y Bogotá. Entonces en ACODESI elaboran las cosas y a uno le llega esto. Entonces, solamente abuelito de pájaro, imagínense esto aquí. Unidad número 1, la razón instrumental. Usted como profesor tiene que dar René Descartes, la biografía, el problema del método, el dualismo entre las dos, la res extensa y la res cogitans, las consecuencias, el problema de la comunicación de las sustancias y crítica al racionalismo. Eso es René Descartes, por favor. Luego seguía Baruch de Spinoza. La selección la hacen con base a, ay por Dios que aparezca, con base a las pruebas del ICFES. Aquí están en 15 páginas todas las preguntas del ICFES durante 3 años, ¿sí? Ahí sí me faltó ser filósofo, pues, y no, porque este negocio se lo encontró otro tipo en Colombia. Hay un tipo que comenzó a coleccionar todas las preguntas del ICFES, se llama Elmer Pardo, los que son de Cali han oído hablar de él. El tipo le presta asesoría a los colegios y él considera, y sale en primera página porque los mejores puntajes se logran gracias a él, ¿sí? Él vende en cierta forma esto. Los colegios privados, en el caso del Bermas, cada alumno paga 600.000 pesos por 15 sábados donde los entrenan en esto, ¿sí? Fue la primera venganza mía no colaborar con eso. Con esa sinvergüencería, no. Ahí sí tiene que aparecer la ética nuestra y decirle no al sistema, no hacerle ese juego al sistema. Esto es una estafa para los muchachos. Pues no, ¿por qué tengo que hacerle esto a un muchacho? ¿Sí? Entonces, a mí lo único que me duele es que aparece la educación pública en Colombia, por las estadísticas del ICFES, aparece como la peor, los mejores colegios son todos privados. Yo ahora que estoy libre, estoy sembrando la cizaña, ya tengo cita en el INE, en Santa Librada, y voy a ir a hablar con los consejos estudiantiles para que los muchachos exijan que a ellos también les paguen un entrenador del ICFES. Cuando estos muchachos tengan también un entrenador, van a estar a la misma par que los colegios privados, ¿sí? Van a estar a la misma par. Entonces la diferencia no es que la calidad que la cosa de la otra, pura paja, pura mentira, pura cosa. Hay plata, hay dinero para pagarle a un sinvergüenza que se vuelve multimillonario vendiendo. El escándalo, yo no entiendo, o sí entendemos cómo se manejan las cosas en este país. Al empezar este año lectivo trató de haber un escándalo denunciando que los muchachos de los determinados colegios de clase media alta en Cali ya conocían las preguntas del ICFES. Él se lavó las manos diciendo, claro, es que ellos nunca cambian las preguntas, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde eso lo callaron, pues, y eso quedó allí. Qué tristeza, y esa es la cosa. Entonces, enlazando con mi compañero de exposición esta mañana, pues que
dijo lo que tenía que decir y todos estamos de acuerdo con eso, pero pues estamos metidos en esta barbarie, entonces a funcionarles todo. Entonces, yo por un lado hago test tratando de que no sean tan, yo me río, yo le digo a los muchachos, mira, cada vez que en el ICFES salga una pregunta, ahora como lo mencionaste me acuerdo, ¿no? Cada vez que en el ICFES salga una pregunta de Hegel, coloque A, no se ponga a leer eso, coloque A, no se ponga a leer eso, porque el que hizo las preguntas no ha leído nunca a Hegel, tal Dios santo que no ha leído nunca, yo no sí téngalo por seguro, ¿sí? Entonces, pobrecito, es que pues un amigo de aquí del departamento y profesor del departamento se llama Andrés Lema Incapié, es profesor de tiempo completo de la Universidad de Colorado hoy en día, ¿sí? Y el tipo me decía, Chucho, qué pena, yo me gradué de filósofo y yo nunca estudié a Hegel, ¿sí? No había un profesor en ese momento que diera ese curso, pues, él se graduó sin leer a Hegel, ¿sí? Entonces, y ahora a un muchacho de colegio y lo ponemos a que nos hable de la fenomenología del espíritu. Por Dios santo, pues tampoco pues, llegamos ahí. ¿Qué hace Chucho entonces en todos estos años? ¿Cómo le funciona el sistema? Mientras me aguantaron, el único documento decente, eso sí, para todos ustedes y con cariño, ¿sí? Elaboren sus propios documentos. Elabórenlos. Leas el libro y ahí sí, porque es muy doloroso lo que nos dijeron ahora. Compañeros, miren, esto con el asunto del control de calidad hay una cosa que yo hasta estoy rescatando, ya me toca ampliar mi conciencia y estoy rescatando una cosa. Para subir en el escalafón implica que tienen que hacer la maestría. Y algunos hacen unas maestrías tan raras. Un compañero mío de historia hizo una maestría en educación sexual. Pero pues lo que necesita es que tenga la maestría, ¿cierto? Entonces eso suman allí las cosas, ¿no? Entonces eso es una barbaridad el sistema este. Entonces eso de que no leen, no estamos leyendo, y ahí sí pues hasta ahí llegamos nosotros como amantes de esto pues. Entonces elaborar el propio documento, ¿sí? Estas son mis conferencias de 10º grado y está pues el de 11. Está las que no se puede definitivamente pues hacer un resumen más o menos, entonces sí se bajan algunos textos colocando la fuente. Uno encuentra documentos de compañeros que no colocan las fuentes, eso es doloroso. Y lo que más le queda al muchacho, miren, yo leí este libro y este es el resumen que yo hago de este libro. O sea, este resumen no está en Wikipedia, no está en ninguna parte, las barbaridades que hay allí son mías. Y eso es lo que agradecen los muchachos, ¿sí? Entonces ustedes elaboren eso. Hoy en día hay mucho foro, hay mucha cosa. Un muchacho que está aquí en este momento, que me ha hecho caso, elaboran sus propios documentos, los mandan. Ya hay ponencias de la universidad de estudiantes nuestros en Chile, en Buenos Aires y en la Universidad de San Marcos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, escribir, atrevernos a lanzar y precisar bien nuestros conceptos y hágale. Si estamos en esto es porque lo podemos hacer, ¿sí? Y en el otro tiempo hágale juego al sistema y elabore toda esta basura de logros, fines, misiones y todas estas carajadas pues que no hay derecho. Cuando me volví un poco insoportable, cometieron un error muy grande conmigo y me mandaron a dar clase de ética, que no existía. Ese fue el castigo a 8º grado. Pues les cuento que yo no sabía que trabajar con niños, solamente se me vino a la mente el por qué los mejores años, según él, de su vida, de Ludwig Wittgenstein, fue cuando se fue de profesor de educación primaria. Trabajar con los niños es una maravilla. Y entonces, ¿qué hacía? Les voy a cada uno les voy a dejar una caricatura de las 50 que yo utilizo, por allá llegaron, de Quino, ¿sí? Una caricaturita de Quino para trabajar ética, un valor moral con los niños. De eso era
la alegría más grande. Por culpa de eso, ya hay 5 que no quieren ser filósofos, quieren ser caricaturistas. Mejor todavía. Entonces, ahí les dejo un ejemplito. Entonces, ay, pero aquí no hay preguntas. ¿Y usted qué pregunta? No, por favor, yo lo respeto demasiado. Aquí no tengo monjitas, pobrecitas, ellas cuando uno les da una conferencia se acercan y le preguntan a uno, ay, bueno, y entonces ahora qué es lo que tengo que hacer en el salón. Por favor. Eso es el primer regalito hacia la carrera, de mostrar solamente una cosita de lo que hago en mis últimos años en ética. Entonces trabajo con Quino, trabajo con Mafalda, trabajo con Hobbes para los niños de sexto grado, de séptimo grado. Ahora tengo ya pues compañeras que las metí dentro del cuento, están allí con eso. Fuera de eso hay otro instrumento que es el cine, ¿sí? El cine, una forma de hacerle buen chancuco al ICFES es el cine, formar el cine club, y ahí va viendo uno. Les voy a dar una lista que elaboramos con el profesor Andrés Lema, de 60 películas distribuidas en toda la historia del cine. Más que esa película que aparece allí, lo que me interesa es que vean la lista de los 60 directores. Usted coja al azar cualquiera de esos y usted va a encontrar hoy en día fácil de conseguir 5 o 6 películas y hace un cineforo del director. Ojalá del director, no acostumbrarlos a que no es de una película, sino del director. A ver ese director en 3 peliculitas, en 4 películas, qué es lo que el tipo maneja y qué hace. Entonces, ese es el objetivo de dejarles esa lista a ustedes. Y para terminar, un libro recomendado, eso sí, pues me perdonan que recomiende. Son 2 libritos los que les voy a recomendar. En esta sociedad mercantilizada, en esta sociedad donde el único valor es lo económico y el progreso entendido en sentido económico, entonces ¿qué vamos a hacer como profesores? El tema lo está tratando una de las filósofas vivas, se llaman las neoaristotélicas de la Universidad de Chicago, era Hannah Arendt, por supuesto, Agnes Heller, que pasa del marxismo al aristotelismo, y la que está viva, que es Martha Nussbaum. Es una delicia. Esta señora acaba de llegarnos en traducción española su último librito, se llama Sin fines de lucro. Parezco vendedor de libros, qué pena, pero pues está fácil en nuestro bolsillo porque pues los libros de filosofía sabemos que son muy caros. Es Martha Nussbaum. El libro Sin fines de lucro, editorial Katz, 42.000 pesos, ¿sí? ¿Qué hace Martha Nussbaum? Ya el título lo dice: cómo recuperar la formación humanista en esta sociedad. Entonces nos dice cosas. Todo es, hay que volver a Sócrates, hay que volver a la pregunta socrática, hay que volver a la mayéutica socrática. Entonces no podemos hablar de democracia si no enseñamos y educamos para la democracia. Hay en todas las elecciones de los personeros en los colegios privados, en todos, es una sinvergüenzada, porque el pelado abierto, el anárquico, sale como candidato y ahí mismo entre los profesores, cuidado con ese, si sale elegido, no vamos a permitir eso. Y empiezan a manipular para que salga el nercito del salón, el que acata las normas, el que acata todo. Eso se está haciendo, por Dios santo. Y luego hablan de democracia en nuestros colegios y de derechos humanos en nuestros colegios. Es una barbaridad. No estoy haciendo nada. La filosofía nos prepara para eso. Ahora estoy muy comprometido con derechos humanos, trabajo con una ONG, dependemos directamente de Amnistía Internacional.
y pues, se gana uno enemigos, pero para eso estamos en filosofía. Un filósofo sin enemigos no es filósofo. Entonces, pues mi casa en Palmira, gracias al señor Uribe, me la allanaron, encontraron, yo nunca las boté, los 3 volúmenes del Capital, entonces ya con eso fue la constancia de que era eso. Lo único que fue que en Palmira, pues, la casa de mis viejos y tal cosa, revisaron también que no vieron lo otro es que en mis épocas de estudiante y antes de ingresar a la Universidad del Valle, por mi papá sindicalista, me mandaron a La Habana, 1971, ¿sí?, a un curso. Catecismo. Profesores, ¿se acuerdan? Usted que estuvo con Estanislao, debe acordar que con Estanislao y con una botella de aguardiente al lado nos moríamos de la risa. Marxismo. Los conceptos elementales del marxismo, del materialismo histórico, Marta Harnecker, discípula de Althusser, y eso era el catecismo, y uno se lo tenía y dijo, pucha, y ahora viene lo aterrador. Yo salgo del Partido Comunista e ingreso al seminario para ser cura. Y me salí 6 meses antes, fui diácono, y me salí 6 meses antes de ser ordenado sacerdote. Yo pasé del catecismo marxista al catecismo del padre Gaspar Astete, y ambos eran igualitos. ¿Usted es comunista? Sí, por la gracia de Carlos Marx. ¿Usted es cristiano? Sí, por la Santa Madre Iglesia. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz. ¿Cuál es la señal del partido? La hoz y el martillo, y venga la Internacional. Y el otro era el que estábamos iguales en ambas cosas. ¿Sí? Por eso termino mis días desde hace unos 15 años en el único refugio que nunca nos traiciona. Para mí, Platón. Nunca. Ay, pero ese tipo es un fascista, dijo Popper. Pobre Popper, no lo siento mucho, Popper no leyó a Platón. ¿Sí? Si lo hubiera leído, no hubiera hecho ese juicio absurdo que hizo en la sociedad abierta y sus enemigos. Platón, es mi Platón. Y si no le gusta Platón, léase los primeros diálogos, los diálogos socráticos, y entonces ame a Sócrates con toda el alma. Repase su Menón, lea nuevamente la Apología, vaya a la que siga con Lisis, vaya al Critias, vaya y deguste en todo lo que es esa literatura fantástica platónica, para que entendamos toda esta nueva era y toda esta estupidez que está viniendo ahora de los que se comunican con los muertos y con todo eso. Relean al Fedón, porque hay espíritus, eso está en el Fedón, léalo, porque hay que tirar piedritas al lado de una cruz donde mataron a alguien, eso está ahí, léalo por favor, para que no caigamos en pendejadas y en cosas para poder desbaratar los discursos y todas estas cosas. Entonces volvamos allá. Ser socráticos, el mensaje de Marta Nussbaum, como profesores que tenemos un compromiso muy serio, educando nuevas generaciones para una democracia. Desde Francia responde Alain Badiou y dice, y se burla, esto de la democracia, tal como nos la están vendiendo, esto es una grosería. Y punto final. El sistema, hay muchas formas de pelear y de hacer cosas. Desde la cátedra tenemos gente que nos escucha, y con esa palabra linda griega, en todo el buen sentido de la palabra, amando lo que hacemos. Si no amamos lo que hacemos, apague y vámonos. ¿Sí? Ahí sí no acepto que seamos hipócritas. ¿Sí? Un alumno lo ve a usted leyendo y usted se está ganando a un lector. Usted le da un resumen bajado de Wikipedia y hasta ahí llegó ese muchacho. Y él va a hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, escuchémoslo, a pesar de toda esta burocracia y de toda esta cosa. No peleemos con los psicólogos y no seamos psicólogos, seamos filósofos. Escuchemos para dañarles el discurso
para desbaratarles su establecimiento, ¿sí?, sus seguridades. Ahí es donde entramos nosotros, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Sí? Es mi compañera, con una pequeñita diferencia, hermosísima, en lo demás completamente íntegros, para hacer lo que queramos hacer, trabajando juntos por la filosofía. Gracias. La pregunta que nos podemos hacer nosotros aquí es: ¿usted en qué grupo de estudiantes o a qué grupo de estudiantes le quiere trabajar en la clase? ¿A los que esperan que usted pierda clase y entonces hacemos la fiesta con ellos? ¿O a los que esperan que usted aproveche el tiempo y desarrollar las actividades y la filosofía al máximo? ¿Qué quiere el sistema educativo en las instituciones de bachillerato? Estandarizar a los estudiantes del país en todas las áreas del conocimiento. Ya lo veíamos en la conferencia inicial. Que sean competentes. Y ahí viene la pregunta: ¿competentes para qué? Y tenemos algo que mide los niveles de desempeño, que son las pruebas estatales, que las vemos en diferentes niveles, y dependiendo de los resultados, pues obviamente van a tomarse algunos correctivos, bien pueden ser desde la institución educativa o desde la Secretaría de Educación, para solucionar esos inconvenientes, y obviamente el que está perdiendo allí es el docente y no los estudiantes. ¿Qué es lo que queremos nosotros realmente en este sistema? Cumplir con el deber y seguir al pie de la letra lo que me exige el ministerio y la institución educativa, o me voy al otro extremo, hacer todo lo contrario, o buscar el punto intermedio. Y el punto intermedio es un equilibrio entre lo que me exige y lo que yo pretendo lograr con los jóvenes. Yo me iría por el tercer punto, que es buscar el equilibrio en el cual se pueden desarrollar lo que son las actividades filosóficas como tales y cumplir con lo que nos pide a nosotros el Ministerio de Educación. Dentro de la constante que veíamos ahora es que los jóvenes se distraen con facilidad en la educación del bachillerato. Y una de las respuestas, no la última ni la mejor, una de las respuestas que yo he encontrado es que la sociedad de consumo los bombardea con aparatos tecnológicos atractivos y que además de esos aparatos ellos pueden aprender y se creen autosuficientes. Entonces hablábamos ahora, por ejemplo, del celular. Ahora el celular sirve para todo, tenemos la información a la mano, se conecta a internet en cualquier lugar, en cualquier sitio. Tenemos computadores que cada 2 meses están cambiando porque ya no nos sirve el anterior. La sociedad de consumo está presente. Y estos aparatos tecnológicos hacen que el estudiante viva, sobre todo, inmerso en ese mundo. Tenemos la televisión satelital, donde disponen de 100, 200 canales para escoger. Tenemos la internet, en la cual buscan toda la información, que muchas veces ni siquiera se lee, sino que se baja y se transcribe, o simplemente se corta y se pega y se presenta el trabajo sin saber ni siquiera qué es lo que hay allí. Y se enfrentan a una clase en el colegio de bachillerato donde el profesor la vuelve aburridora. El profesor da una clase magistral, monótona, donde se pretende estandarizar a todos los individuos y donde el joven pierde su capacidad de concentrarse porque su mente está más dispersa en lo que la sociedad de consumo le hace o le propone. ¿Cómo nace la propuesta que les voy a mostrar hoy? La enseñanza de la filosofía, entonces, es una actividad que muchas veces en el colegio se presenta como algo monótono y aburridor, algo tedioso para los estudiantes. Entonces la pregunta que nos podemos hacer nosotros allí es: ¿qué debo hacer para que mis estudiantes no se aburran en las clases de filosofía? ¿Qué estrategias metodológicas debo emplear para transformar una clase teórica en una clase dinámica? Como objetivo fundamental me propuse
implementar ayudas metodológicas que dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía en los grados 10 y 11. Y segundo, adecuar un salón especializado en la enseñanza de la filosofía. Lo más sencillo es el segundo punto, conseguir el salón especializado, con ayudas audiovisuales como el PowerPoint, que nos hablaban ahora, el computador, internet y con todos los elementos necesarios. Pero vamos a dedicarnos hoy a cómo se ha logrado el proceso de las ayudas metodológicas. En ese proceso inicié en el año lectivo 2006-2007 a elaborar algunas fichas de filosofía sobre las temáticas que estaban en el plan de área. Esas fichas pues eran un resumen o una síntesis de lo que los estudiantes debían aprender, y esas fichas luego en el año lectivo 2007-2008 comencé a agruparlas en un CD, el cual los estudiantes podrían llevarse para la casa y podrían tener allí acceso a toda la información del año lectivo que estaban cursando, para así poder profundizar en su casa y para así ir adelantando sus clases. Como todo se va convirtiendo en algo monótono, en el año 2008-2009 comencé a preguntarle a los estudiantes qué era lo que ellos querían realmente dentro de las clases de la filosofía, cómo era que las querían. Entonces allí viene la ayuda que ellos comenzaron a plantear. Ellos comenzaron a decir que las clases era bueno verlas o ver videos en las clases, ver películas, hacer crucigramas, hacer sopas de letras y otra clase de actividades. En el año lectivo 2009-2010 retomé toda esa información de los estudiantes y comencé a crear lo que tengo ahora, que es un DVD de filosofía para cada grado, en el cual están todas las clases con algunos videos que más adelante vamos a visualizar un poco y con algunas estrategias metodológicas. Además de que se adecuó el salón de filosofía, que es de pronto uno de los más organizados dentro de la institución educativa, sin recursos de la institución, y todo ha sido logrado con los recursos de los mismos estudiantes, porque al proponerle la idea a ellos, ellos mismos comienzan a gestionar para que se den las cosas. En el año lectivo 2011, los estudiantes comenzaron a realizar sus propios videos de filosofía basados en la idea de los videos que se habían sacado de internet para estudiar en las clases, y ellos propusieron que era más factible ellos realizar o elaborar sus propios videos de filosofía. En el año 2012, pues ahí estoy esperando a ver qué invención nueva hago, porque el proceso es que hay que ir cada vez desarrollando más cosas, no quedarnos siempre en lo mismo, porque volvemos y caemos en la monotonía. Aquí está el ejemplo de cómo es el DVD interactivo de filosofía para grado 10. Está todo lo que me pide a mí el ministerio y la institución educativa: objetivos, competencias, desempeños, contenidos, temas, y voy a detenerme en lo que son las clases del año. Las clases del año están distribuidas en 30, que son prácticamente los temas que se van a desarrollar. Miremos por ejemplo el tema número 13, la clase número 13 es San Agustín de Hipona. Lo primero que aparece es un icono donde dice el tema. El tema es lo que les hablaba inicialmente de la ficha. En la ficha aparece un resumen de 4 páginas de lo más importante que se va a desarrollar en esa clase, con mapas conceptuales, con los links a internet, y al final aparece una actividad de 4 páginas que se presta para que los estudiantes en mesas de trabajo, que son mesas que tengo de 6 personas, puedan comenzar al estilo comunidad de indagación a resolver conflictos y a resolver las actividades que comienzan a ser bastante productivas para ellos. Dentro de las actividades que se dejan como tareas, porque el tiempo es muy corto en la clase, aparecen lo que son crucigramas. Estos son elaborados por los mismos estudiantes, crucigramas elaborados de la misma clase, de la misma temática. En otras vamos a tener sopas de letras, siempre se van distribuyendo. Las lecturas recomendadas, que son profundización del tema para que los estudiantes que les interese algo puedan ir directamente allí e indagar. Aquí tenemos lecturas de aproximadamente 20 páginas, que es un promedio.
para que puedan profundizar, o cuando no van a clase hay estrategias que se emplean para recuperar lo visto en clase, presentaciones en PowerPoint elaboradas por los mismos estudiantes que sirven para el desarrollo de la clase, y tenemos entonces acá todas las clases desde la número 1 a la número 30 con este mismo esquema. Algunas tienen los videos incorporados. Tomás nació en Aquino, cerca de Nápoles, en 1225. Teólogo y filósofo, su pensamiento tuvo a Dios como tema central. Sin embargo, valoró debidamente la experiencia sensible y el poder de la razón, mostrando su filosofía una vigorosa tendencia hacia lo concreto. Su obra es uno de los momentos culminantes del pensamiento medieval, realizando la síntesis más acabada entre el aristotelismo y la doctrina cristiana. Y también, a pesar de que naturalmente esos videos tienen una duración aproximada entre 20 minutos, algunos 30 y algunos hasta hora y media, pero todos los videos son de filosofía, no son películas de estreno, sino que son videos que están relacionados con la temática que se va a desarrollar. Igualmente, los estudiantes del grado 11 también tienen un DVD que es exactamente o guarda el mismo esquema. Si voy a la clase número 14 me encuentro con Augusto Comte. Está el tema, el video, la lectura recomendada, la presentación, crucigrama, y todos los temas van a guardar el mismo esquema, algunos con unos videos, otros sin video, porque un DVD no tiene tanto espacio para tanta información. Los videos de filosofía que he recopilado, una idea para todos, es una videoteca. Aquí tengo aproximadamente unos 90 videos de filosofía de cada uno de los temas. En el canal Encuentro, que es un canal argentino, hay muchos videos para descargar. Y de esa forma, en cada clase podemos ver un video. Después de ver el video, los estudiantes comienzan a preguntar y a cuestionar sobre lo que allí se vio. Se presenta el debate, luego vamos a la parte teórica y por último lo que es la actividad. En ocasiones no alcanza el tiempo para ver la parte teórica, simplemente se queda en la discusión. Los videos elaborados por los estudiantes, aquí sí me voy a detener un poquito porque lo que quiero es que ustedes visualicen. Aquí he hecho una especie de collage en lo que han realizado los estudiantes. No visualicemos tanto las fallas técnicas porque es el primer intento que ellos realizan. Muy buenas noches. Estamos realizando un documental acerca de los sofistas con el apoyo 67 videos elaborados por ellos, elaborados por los estudiantes, que obviamente cada vez se deben ir mejorando. Y como les decía inicialmente, esto es sencillamente una de las estrategias que se puede emplear en la clase, no la única ni la mejor. Ha dado resultado, pero no se puede dejar a un lado lo que es la parte escrita. No podemos quedarnos simplemente en lo que es los medios audiovisuales, porque para la filosofía es indispensable el escrito de ensayos y el escrito de las ideas en el papel. También se emplean blogs de filosofía en los cuales ellos pueden interactuar con el profesor. Este blog se hizo específicamente para una olimpiada de filosofía que se realizó en la institución, la primera, la segunda se realizará este año. Pero son estrategias que pueden comenzar a emplearse dentro de las clases para ir motivando a los estudiantes dentro de lo que realmente a ellos les gusta y lo que ellos quieren. Muchas gracias por su atención. Cuando uno llega por primera vez al colegio le dicen que todo lo que uno lleva es moda.
y la moda les incomodó tanto que fueron 25 años. Tengo 38 años trabajando en este cuento de la enseñanza, por eso digo que es difícil. Y como dice Chucho, él ya recibió 47 doctorados. De pronto Edgar, más porque fuera de ser docente de la Católica, la del Tolima, y manejar el grupo de investigación, hay muchos compañeros que han llegado aquí por los encuentros de filosofía que se han gestado en muchos colegios. Y esos encuentros han generado inquietudes. Por eso es que agrada que la Universidad del Valle por fin abra las puertas y permita que nos acerquemos más los docentes que estamos allá afuera, tocando puertas en este claustro que es el nuestro. Y más cuando hay mucho compañero en los cargos que tienen acá, que tienen claro qué es lo que hay que hacer. No es solamente informar aquí, porque es que la formación nos la han metido a nosotros allá en la educación media, y también hay una equivocación. El compañero que hizo ahora la ponencia hablaba de competencias, y cuando uno escucha esa palabra le da tristeza, porque muchos docentes de los que estamos aquí lastimosamente las aplicamos, pero no las creamos. Entonces, es muy fácil hablar las cosas cuando le dicen a uno haga activities, a cuando uno se mete ya al contexto como tal. En la propuesta que traigo hoy puede generar roncha, sí, porque romper paradigmas no es fácil. Meterse a la directiva de un colegio y empezar a romperle a ellos esa idea, porque en los manuales de convivencia dice misión y visión, formar jóvenes críticos, reflexivos y analíticos, y el aula de clase, total oscuridad. Entonces cambiar ese nombre de manual por el del pacto de pronto, de acuerdos. Y cuando se habla de acuerdos, empezamos a darle al aula de clase lo que de pronto llamamos nosotros democracia. Entonces allí surge ya una inquietud. ¿Cómo hacer que el aula de clase, si tenemos claros los conceptos de pedagogía y de didáctica, aterrizar al chico o nosotros bajar al chico? Chucho nos comentaba ahora que qué chévere llegar de pronto a pensionarse, que también lo haré pronto, y terminar en la primaria, subir a la primaria. Porque si me equivoco en primaria, estoy equivocándome con la generación que sigue. Le estamos echando la culpa al sistema, le echamos la culpa a muchas cosas. Mirémonos nosotros, ¿qué estamos haciendo frente a esa realidad? Entonces quiero que partamos de esa reflexión, porque es muy fácil pararse aquí y decir, yo hago esto en el aula. El problema es cómo lo hago, frente a muchas realidades que no son las mías. ¿Cómo hago para convencer al directivo docente para que entienda que lo que hacemos nosotros sirve, no para la calidad, sino para la trascendencia de ese ser que llamamos persona? Por ahí es que estamos apuntándole nosotros. Y cuando mis estudiantes dicen, Edgar, mi padre quiere que estudies medicina y no filosofía, y cuando me lo encuentro en filosofía, ¿qué creen que uno siente? ¿No? Sentimos que la cosa como que no es que vaya bien, sino que ya somos 2, somos 3, somos 10, somos 20 que estamos trabajando. Aquí hablamos cosas muy bellas, pero terminamos la jornada, se abre la puerta y muchas cosas se nos queda aquí. Qué bueno sería que hoy que termináramos, eso se llevara a la praxis, ¿sí? Porque es que muchas veces nos da miedo por el contrato laboral de aplicar cosas que podemos hacer dentro del aula si dicen que somos autónomos. Si somos autónomos, creo que podemos hacer muchas cosas dentro del aula sin ni respetar esa cantidad de basura que hay allí, que manejan allá, que todos manejamos, porque todo se vuelve, ¿no? Activities, propósitos. Qué alegría ver cuando pasa el coordinador y ven el tablero, ¿cierto? Propósito del día, temas, logros, todo eso allí, pero de allí a lo que tiene el niño por dentro, estamos lejos, ¿cierto? Lejos. Tenemos un lapidario, lo llamo así porque desde cuarto de primaria hemos elaborado preguntas de niños, hay más o menos 10.000 preguntas. Se están estudiando ahora con los compañeros de 11 la diferencia que hay entre el niño que pregunta en cuarto de primaria, al que pregunta en octavo y el que pregunta en décimo. ¿A qué se debe esa gran diferencia? Y estamos trabajando ahora es
¿Cuál de los tres se aproxima verdaderamente al concepto de pregunta filosófica? Los niños es ¿y por qué? El otro es ¿qué? El otro ¿para qué? Se llega al noveno de bachillerato, hay que sigue igual, y aquí todos tenemos un berraco corcho, un trancón. El chico entra a décimo, levanta la mano y pregunta, es rebelde. Y de noveno para abajo, qué alegría, qué calidad de estudiante, porque responde lo que le pregunta. Pero entra a décimo, que es tarde, considero. Y es donde nosotros tenemos que reflexionarnos. Pero la propuesta que traigo se llama comunidad de indagación con mucho respeto. Porque sé que a muchos de pronto no les gusta este cuento, porque esto genera mucha responsabilidad, requiere sacrificio. Y en estos espacios hay gente que de pronto dice, eso es moda, eso no es soñar. Pero es que lo chévere es el hacer. Y cuando hablamos de comunidad de indagación, no es solamente meternos al cuento del indagar. Considero que eso se puede lograr si ustedes también quieren abrirse como yo me abrí. Respetando, ojo, porque siempre lo he respetado, las temáticas. No hay necesidad de cortar programación. Lo que hacemos es que el aula de clase sea más didáctica, más dinámica, más democrática, y el que se llama maestro es un simple facilitador. ¿Me hago entender? Se ubica a la gente en círculo para podernos ver frente a frente. Y ese docente que cobra cada 15 días se va volviendo un maestro porque ya está facilitando el espacio, ¿sí? Y ese docente que cobraba cada 15 días por lo que él no ha escrito, sino por lo que han escrito otros, ya se da cuenta que esos niños son el centro de todo. ¿Me hago entender? Que no es fácil. Hay colegios en Cali que tienen 1 hora a la semana de filosofía, más las guías que les toca trabajar a los docentes que no son maestros allí. La pregunta es cómo hacen para cumplir con toda esa cantidad de compromisos y ubicarse ante el ICFES en categorías alto y superior, con 1 hora. ¿Sí? Mientras que hay otras áreas, entre comillas, asignaturas, entre comillas, que tienen hasta 10 horas a la semana, porque eso es muy importante. Agreguémosle la otra vulgaridad, volviendo a nuestros jóvenes, talleres de marginados, porque el SENA entra ya con mucho apogeo, y otras entidades más les quieren que el chico se le prepare para las pruebas saber, pruebas de estado, pero que a la vez se articule con el SENA, reciba certificado del SENA, y cuando llegue a 11, ¿cómo sale? ¿Estamos preparados nosotros, maestros, para eso que nos están pidiendo allá? Aquí definieron competencias, desde unas miradas, ¿cierto? Pero al interior del aula hay otras competencias. Y nos cambiaron el 0230, entró el 1290 y siguen entrando conceptos que de pronto no son de la educación. Y siguen llegando, y nosotros, consuma, posmodernidad, consumado, ¿cierto? Entonces creo que es hora de que los que hemos sembrado nosotros, esas pildoritas que hemos echado, en este momento se puedan mostrar, ¿cierto? Entonces quiero plantearles de que sí se puede trabajar sin estar con el cuento que es que no se puede, que es que el coordinador me la monta. Yo siempre he sido directivo docente y esa es una ventaja. En este momento hay 42 maestras de primaria que están recibiendo formación en esta comunidad de indagación. Para el próximo año ir aplicando ese dispositivo a tercero, cuarto, quinto de primaria. Y este año, esas competencias que son bastante delicadas, decidimos en sexto y séptimo trabajarle a una nomás. Vamos a interpretar, punto. Octavo y noveno, vamos a argumentar. Y 10 y 11, vamos a proponer. Esa mezcla de esas IAP es muy tenaz. Un pelado que a duras penas está aprendiendo a releer, a enfrentarse a la realidad, le metemos eso. Como mucho maestro no ha sido preparado para elaborar esas preguntas, copia y pega y le pasa eso al pelado. Cuando revisan las famosas preguntas, la 15 la sé, pero el maestro no tiene esa dignidad de decirle el otro día, desglosarle la respuesta para que él aprenda, tome lo que necesita.
¿Por qué? Porque es que hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Y la pregunta nuestra es, ¿y estos niños qué? Se habla de tolerancia en este sistema y la mayoría de adultos no tienen claro qué significa ser tolerante ante esta realidad que sigue oscura. Entonces todo el mundo es que la ley, es que la Constitución. Y nosotros entonces, ¿para qué nos estamos formando y nos estamos informando si cuando salimos de aquí no aplicamos? Mucha prédica y poca. Manéjenlo allí. Dale. Bueno, el aula de clase debe llegar a constituirse una comunidad de indagación. Ese concepto hay que remontarlo al pragmatismo americano. Tener en cuenta a los filósofos claves que están allí, Pierce, John Dewey. Bueno, en la comunidad de indagación, dentro del aula, no se trata de discutir, porque ese término ya es duro para aplicarlo a los jóvenes. Lo que tratamos es de enfrentar las ideas de ellos con las de los otros y con las mías, ¿ya? Y ahí se trata de mirar es quién tiene la razón. No nos olvidemos que en esa comunidad de indagación todo lo que se diga en el espacio es válido. Allí los chicos exploran mucho. Por ejemplo, hace un mes un chico me dijo, profe, quiero saber la historia del chancuco. ¿Y quién fue el primer chancuquero de la historia? Listo, escribimos 3 preguntas sobre el tablero. Como estamos en comunidad de indagación en forma democrática, hicimos una elección cuál de las 3 preguntas íbamos a todas a indagar. Y se votó. Como eso es 1 hora a la semana, nos encontramos la semana siguiente y todos traían respuestas del papá, de la mamá, del tendero, del panadero. Sí, hay un respeto por el otro, nos sentamos en círculo y todo lo que dice el otro se maneja. Qué rico la cultura de la escucha, funciona muy chévere. Entonces miren lo que nos fortalece esa comunidad. Le da coraje a los pelados para que expresen sus propias ideas. Esta comunidad es delicada en algunos colegios porque cuando los chicos cuestionan porque el docente llega tarde a la clase, ya el chico se volvió un problema. Y ya las directivas dicen que ese muchacho es rebelde y Edgar fue el que generó el problema. Y empiezan a decirle a uno, mire, por ustedes que nos están poniendo a investigar más. Se fortalece la comunidad de indagación. Llega el profesor de matemáticas, 15 minutos tarde, los pelados ese día se ubicaron de espaldas a él. Llaman al coordinador académico porque Edgar había generado que los muchachos no lo escucharan a él. ¿Y qué querían los muchachos? Que han hecho unos acuerdos con él que por favor lo respetaran. Y él sacó su libreta y colocó, ¿no?, como Atila en fila, el 1. Cuando se le confronta dice, no, es que no me dejan trabajar, queda el tema visto. Entonces vamos al manual de convivencia, jóvenes críticos, reflexivos y analíticos. ¿De qué realidad hablamos? ¿Sí? Entonces, profe, ¿en qué contexto está usted? Es que me falta un año para pensionarme y no me importa, muchachos. Ya nomás dejen esa pensión quieta ahí. Pero si te vas a retirar, retírate con dignidad. Mira, esos niños que tenés allí son los que en el día de mañana te van a señalar. Y es muy triste que uno de pronto tuvo en sus manos, como lo dice Sócrates, todos esos niños, y terminado el año escolar, si le dieron 30, devuelva 15. ¿Qué hizo con los otros? Y es muy triste que uno de esos él tuvo para que usted lo escuchara una vez y usted no lo escuchó y lo ve en la cárcel. Entonces seguimos en ese mito alegórico allí escondido, ¿cierto? Eso es lo que produce la comunidad de indagación. Pero hay mucho que hablarles no solamente de la comunidad de indagación, sino de toda la experiencia que se ha gestado en este caminar. Yo sí quiero de corazón invitarlos a ustedes, compañeros, a que no estudien porque les toca. En las aulas de clase, cuando uno llega por primera vez, llega con muchos libros clásicos y muchas cosas que le han dado en la universidad. Y cuando entra al aula de clase, ve otros libros diferentes. Todos esos niños pidiendo otra calidad de vida. Y uno llega con todo lo que le dieron aquí y no le dieron lo más importante.
pedagogía y didáctica. Gracias. Tocado puntos donde muchos de nosotros que somos de sociales y filosofía, pues no teníamos claro algunos conceptos de lo que tiene que ver con planes de estudio, lo que el plan curricular y algunas competencias que antes no había y ahora pues de una u otra forma nos estamos dando cuenta. A mi parecer hay un teléfono roto entre el discurso filosófico, la malla curricular en el sistema educativo y lo que los muchachos perciben de la asignatura. Entonces a mí me parece interesante empezar a analizar qué es lo que está pasando allí, porque nada de lo que nosotros pensamos que vamos a hacer, ellos lo ven de esa forma. Entonces hay que mirar a ver qué es lo que está pasando en el lenguaje. Me parece de capital importancia que nosotros hoy estemos reunidos en este seminario taller para evaluar, organizar, tratar de tener por lo menos unos lineamientos que obedezcan a la educación básica secundaria y no propiamente a unas realidades que son totalmente descontextualizadas, que no responden propiamente al saber filosófico como tal. Lo que decía es que básicamente lo que se puede hacer es autoridad y potestad de nosotros. Si tenemos esa problemática es porque nosotros la hemos permitido. ¿Cuál es esa problemática? Pues tener un tipo de competencias que se nos evalúan, se exige que evaluemos con eso, pero que no son propias de nuestro conocimiento en filosofía o de nuestra disciplina, que es la filosofía. Ahora, podemos hacer algo en filosofía, hay un saber que es filosófico y hay algo propio de ese saber que se pueda, digamos, que pueda ayudar a modificar la actitud en los estudiantes, generar pensamiento crítico, ese tipo de cosas. Ahí digamos que queda, por lo que pude reconocer en algunos participantes del seminario en el que estuve, digamos cierta inconformidad y como sin sazón, qué hacer, porque ellos ven demasiadas problemáticas digamos, en torno a todo esto. Está lo social, lo político, lo económico. ¿A qué debemos responder? ¿A qué obedecemos? El profesor justamente decía que como docentes tenemos 4 caras. Hay 4 caras del ser profesor, ¿sí? Profesor como el que profesa un saber, el que es dueño de un saber, y algunos interpretaban eso como que entonces en educación hay que pensarlo como una estructura piramidal. El docente es el que sabe y los otros son los que están abajo recibiendo. Pero lo que decía el profesor era que hay una función que es la de profesar. Yo tengo un saber y profeso. La otra es la de funcionario, ¿sí? Como aquel que tiene que exigir cierta disciplina en el salón y responder a ciertas políticas institucionales, ¿sí? Y nacionales, ¿sí? Está, digamos, aquel que representa un papel como formador en la cultura, ¿sí? Que no solo conoce su disciplina, no solo conoce su conocimiento, tiene un saber, sino que también es la persona que ha leído otras cosas, ha leído literatura, que ha estado en contacto con otros conocimientos y que sin ser propio de su saber, en un momento determinado, eso que hace parte de su cultura comienza a intervenir en el aula. ¿Sí? Se comienza a hacer eso el punto de fuga para otras reflexiones a partir de ahí. La situación, como él lo decía, a manera de ejemplo, la situación que usted estudiante está planteando se parece mucho a lo que se hacía en tal película, ¿sí? Eso no es algo que se nos enseñe a nosotros, ¿sí? Sino que es algo que es parte de nuestra cultura y que puede ayudar, digamos, o que ayuda o contribuye en la profesión docente. Y la otra que tiene que ver con, digamos, en tanto profesionales, los dueños de un saber, y que tiene cierta especificidad, que tiene cierta forma de interpretarse, conocerse, y que eso es lo que hace que sea particular, digamos, nuestro desempeño o nuestra forma de actuar en el salón. Bueno, básicamente esas y otras reflexiones son las que exponía el profesor
Bustamante. Cuando el profesor Bustamante se retira, entonces la discusión no podía parar definitivamente y comienza, digamos, un intercambio de ideas más libre, y un profesor que estaba en el seminario dice: retomemos entonces por lo menos la primera pregunta del taller. Entonces, si no hay una competencia en educación, si no se puede hablar de competencia en sentido general, sino cercanamente en torno al conocimiento que tenemos, entonces ¿de qué estamos hablando en filosofía? ¿Qué es lo propio de la filosofía? ¿Sí se puede hacer algo ahí? ¿Sí se puede transmitir eso? ¿Es importante o se puede hablar de transmitir? Entonces, muchas de las respuestas que se dieron en torno a esta reflexión se daban a partir de mostrar casos, no solo anécdotas, sino ejemplos de cómo en el aula sí se puede generar una reflexión, sí se puede generar pensamiento crítico, pensamiento filosófico, que no podemos esperar que sea una cuestión generalizada, ¿sí? Que no podemos pensar que eso sea como un producto que se puede medir como lo pide el Estado, pero que sí hay algo que se puede generar en filosofía y que aunque da pocos frutos, los da. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento tiene unas características bien singulares, ¿sí? y que están al margen de las políticas del Estado y las competencias que se colocaban en el taller. Un estudiante decía, me parece atinadamente, cuando decía: bueno, frente a esta pregunta del taller, pues yo lo que tengo que decir, si me paro en la posición del profesor Bustamante, es que definitivamente no, ¿sí? No se puede, ninguna de estas competencias aquí responde al saber filosófico, ¿sí? Porque desde su misma génesis no están pensadas en la filosofía, ¿sí? Y frente al caso de las competencias que presentaba el documento de lineamientos curriculares para la enseñanza de la filosofía, pues la cuestión es que supuestamente estas competencias tienen inmersas las otras competencias exigidas por el Estado, la competencia interpretativa, propositiva y argumentativa, y en el mismo sentido entonces no habían sido pensados originalmente para la filosofía. Eso es básicamente la discusión y reflexión que se generó, muy, digamos, motivante, muy enriquecedora, y lo que yo he tratado de mostrar aquí y retratar, les aseguro que no es ni la 10ª parte de todas las inquietudes que generó en cada uno de los participantes en ese momento determinado. Yo quiero agradecer a los que estuvieron compartiendo la reflexión conmigo, fue bastante interesante. Los estudiantes del Departamento de Filosofía generaron inquietudes que son las que se nos transmiten aquí en los cursos, y qué debemos hacer en el aula y qué pasa con la filosofía como forma de generar sociedad, qué pasa con los problemas políticos, económicos, que de alguna manera inciden en nuestro quehacer como docentes y como filósofos. Y los profesores que estaban con nosotros ahí manifestaron que esos problemas de alguna manera no son ajenos para ellos y también se los piensan en el aula, y también están tratando de generar, aunque con pequeñas cosas, con pequeños cursos, digamos, todos ese cambio y modificación de actitudes que permitan crear mejor sociedad. Es así como lo percibo yo, y en ese sentido, no como organizador del evento, sino como aquel que estuvo compartiendo una reflexión con pares, me voy, digamos, muy satisfecho. Y vuelvo y lo repito, no lo digo como organizador del evento, sino como aquel que tuvo la oportunidad de compartir unas horas, una reflexión en torno a su quehacer, y es la docencia en filosofía. La socialización del taller del Grupo 2, la cual aborda la conferencia Competencias en los campos educativos y de estudios sobre el lenguaje del profesor Guillermo Bustamante, llegó a las siguientes conclusiones. Estas conclusiones se dan pues rescatando con lo general que se dio en cada pregunta del taller. Entonces, en la primera pregunta, todos los grupos concluyeron que las competencias planteadas por el Ministerio de Educación no están acordes con el saber filosófico. Lo anterior se da porque el Ministerio de Educación instrumentaliza el saber del hombre. Así, los profesores se imponen unas competencias que los profesores deben evaluar a los estudiantes, y que en las cuales solo se enfocan en preparar a los estudiantes para solucionar las pruebas IFETS y no para una formación en filosofía. En la segunda pregunta, hubieron algunos disensos, pero la mayoría de los grupos
en general estuvieron de acuerdo en que sí es posible desarrollar algún tipo de competencia en filosofía, en la cual esta competencia debería de estar enfocada en que el alumno se cuestione y use su creatividad para abordar los problemas filosóficos y de la cotidianidad, y que no solo aprendan historia de la filosofía. Pues por otro lado hubo un grupo pues el cual dijo que no se podría dar una competencia filosófica, y pues la justificación que ellos dieron era pues que las competencias solo maquinizan al estudiante. En la tercera pregunta estuvieron de acuerdo en pues que sí se puede dar una solución al problema que se planteaba en la pregunta 3, y la cual podría ser que se coloquen problemas en los contextos de esos colegios deprimidos. Uno pues se dé una reflexión, pues se coloquen problemas de su cotidianidad a esos alumnos, y que se dé para que ellos reflexionen y discutan filosóficamente sobre la solución de estos problemas según su contexto socioeconómico. Y pues así se termina la relatoría en general que se dio de este grupo. Me permito ampliar unos punticos de la relatoría. Fue muy interesante la discusión en torno a si era posible construir o no, consolidar o no una competencia filosófica. Dentro de esa misma discusión, hubo un grupo que cuando se planteó el cuestionamiento sobre la no posibilidad de la competencia filosófica, nos surgió la inquietud entonces cómo llamarla, que es precisamente la noción de competencia, cómo la entendemos, y que en efecto hay algo en el aula educativa que desde el saber filosófico que cada profesor tiene, desarrolla y de alguna manera transmite a sus estudiantes. El cuestionamiento, la discusión que fue interesante y muy álgida, giró en torno a que si en efecto no hay como tal una competencia filosófica, si no se puede hablar de una competencia filosófica, es como llamar a aquello que nosotros ponemos en el aula, como aquello que compartimos con los estudiantes. Otro grupo fue muy puntual al tratar de no introducirse con el tema de competencia y sí hablar más de saber filosófico. Aunque no hubo la justificación completa del grupo, sí dentro de su desarrollo hablaban más precisamente a partir de los problemas y de la cotidianidad y de la expectativa propia de experiencia de tanto de estudiantes como maestros, hablar que desde esa problematización, entonces allí se configura un saber filosófico que se pone en práctica desde el maestro y que por supuesto se comparte con los estudiantes. Finalmente, llamó muchísimo la atención el último punto que no alcanzamos de manera amplia a desarrollar en el tercero, en el caso, que se nos presentó una crítica muy interesante por parte de uno de los participantes del seminario en torno a que ese caso que se nos presenta, que les colocamos, que se colocó en el taller, parecía que ya estuviera condicionado precisamente a un asunto completamente práctico, ¿no? O sea, como que de entrada condicionaba de alguna manera la respuesta, entonces estaba ya enfocado, quizá como hemos criticado durante el día, los exámenes estandarizados, estos exámenes masivos. Pasamos entonces al siguiente grupo, la relatora Carolina. Yo he titulado mi relatoría Experiencias, porque más que discutir las preguntas planteadas en el taller fue comentar las experiencias que todos los profesores han tenido en el campo educativo. En el desarrollo de la socialización se tuvo como ejes principales los siguientes. Primero, es necesario el explicitar el modelo de educación por competencias, pues los asistentes al taller ni siquiera saben lo que es una competencia. Segundo, la filosofía es distinta a las otras asignaturas, por ello el modelo por competencias no puede reconocer las singularidades. La naturaleza de la filosofía estaría íntimamente relacionada con el arte. No obstante, habría que investigar esta relación, surgiendo así la pregunta de cómo dar cuenta de la autonomía en el espacio educativo.
La respuesta sería extraer lo esencial, construir un punto de equilibrio entre los requerimientos del mercado y de lo que podría ser la filosofía. A esto llegaron teniendo en cuenta el desconocimiento a la hora de realizar o llenar formatos de competencias. Además, las competencias no están acordes con la filosofía, dado que las competencias vienen de otras disciplinas. Otro de los inconvenientes que se planteó es la intensidad horaria, ya que ésta no es acorde a la asignatura, lo que responde al interés del Estado, porque los individuos produzcan en vez de pensar. Para responder al inconveniente de la intensidad horaria, el grupo llegó a la conclusión de que como educadores deben hacer un esfuerzo para abrirle un panorama al estudiante y no llenarlo de tantos conocimientos. De igual forma, se llegó a la conclusión de que en el espacio de la universidad no se enseña a planear una clase, no se enseña la planeación curricular. Al fin y al cabo, todo se aprende en la práctica. Por ello, es una necesidad que la universidad empiece a implementar en sus clases el tema de la planeación curricular y cómo hacer esto. Llegando así a una conclusión en la que muy seguramente todos estaremos de acuerdo. Es con la experiencia que se construye el ser docente. Yo recogí algunas cosas que hablamos durante la socialización, así como comentarios que hicieron importantes, que me parecieron importantes, fue que estas competencias no dejan dar, no se prestan para la libertad de pensamiento. Algunos decían que querían encasillar y volvían pobre la filosofía. Uno de los participantes se preguntaba, nosotros como estudiantes caemos también en esa lógica del sistema, como que nosotros como estudiantes también caemos en esa lógica y en ese sistema con el mismo ECAES, en esa lógica del ITFES. Preguntaban también a qué punto nosotros como profesionales sí, caíamos en ese control del sistema que nos están a nosotros mismos evaluando. Por otro lado, decían que reducir la filosofía a esas competencias la empobrecía, no la dejaba salir de ahí y le cortaba las alas, que cómo se podía evaluar la creatividad del estudiante de filosofía, y que no era adecuado que existiera la pretensión de medir un saber filosófico. En la segunda pregunta la juntábamos más o menos con la tercera, con el problema de la tercera. Una compañera decía algo como que más que desarrollar competencias se podría enseñar habilidades, y que eso también sería un problema porque ese enseñar habilidades de alguna manera sería también complejo en los estudiantes. Y yéndonos al tercer punto, creo que el consenso y lo que más de uno habló fue que ese problema se podría solucionar, pero que esas soluciones se daban con el tiempo, paso a paso, en el día a día con el estudiante, enseñando eso iban desarrollando las habilidades con el tiempo. Que uno llegaba al salón de clase y se preguntaba cómo podría despertar la curiosidad del estudiante, y que esa pregunta simplemente se solucionaba con el día a día con el estudiante. Algunos decían que sí podría haber algo que despertara al estudiante, un no sé qué en su contexto,
en su contexto, además que la situación que planteaban en el taller pues es bastante compleja, pero lo que nos aportaron los profesores que estaban en la mesa con nosotros fue que era una situación que se podría sortear trabajando con ellos y ya uno buscando estrategias pues para manejar ese problema, más o menos eso. Gracias, Natalia. Bien, esas pues son las conclusiones a las que a grosso modo vamos tratando de sintetizar lo que seguramente no es sintetizable. Esperamos mañana a las 8 en punto iniciar con la conferencia de construir currículo en filosofía, hacia titulado la conferencia del profesor Rafael Gómez Pardo. Arrancamos con él, allí tenemos 2 horas para trabajar tanto la exposición del profe junto con la discusión que nosotros podamos sostener con él. Después de esta jornada de conferencia vendrá el homenaje al profesor Julián Palao, como ustedes pudieron encontrar en su programación. Vamos a iniciar los talleres más temprano, la idea es que podamos iniciar el taller a las 1:45 y trataremos de salir a las 11:45, ya que la idea del homenaje pues no es fundamentalmente de debate, sino de realmente un sentido, agradecimiento tanto a la memoria, pero sobre todo a la persona que era no solamente, sino que es Julián Palao, lo que representa para nosotros. Y entonces esperamos pues que nuestro tiempo mañana sea un poco más aprovechado, aunque hoy fue altísimamente aprovechado, pero que el tiempo, digamos, nos alcance un poquito más para seguir conversando sobre esos asuntos que nos interesan tanto. Ahora, entonces, en la jornada de la tarde seguiríamos los talleres en los mismos lugares donde ustedes fueron el día de hoy y regresaríamos también aquí a la plenaria a compartir. En el acto de cierre, acá se entregarán los certificados y el obsequio del departamento, que es la revista Praxis para cada uno de los integrantes del seminario. Con esto, profesores y estudiantes, damos concluido la jornada de hoy, no sin antes agradecer el gran esfuerzo, yo sé también en términos de tiempo, pero también lo bienvenido que ha sido que ustedes estén acá. Muchísimas gracias.